La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Doctor, nosotros veníamos trabajando en el día de ayer acerca del séptimo punto, que es, y ya es el último, que es acerca de la sangre de Jesús, o sea, la función que ha cumplido la sangre de Jesús, derramándola en las diferentes partes y en los diferentes momentos de su obra redentora, de su obra donde en este momento él estaba en su máximo dolor, en su máximo entrega y dando todo, como cuando el atleta, como cuando el ciclista, cuando el que está haciendo un deporte entrega ya en su último momento, entrega toda su energía y su fuerza para obtener el galardón. En este momento nosotros veníamos hablando en el día de ayer acerca de Juan 19:2 y lo vamos a hablar para poderlo recordar. Y dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Pero doctor, hay una versión, para poder entrar a hablar de una cierta cosita que Mateo también habla. Mateo 27 me gustaría para poder trabajar sobre algo un poquito más adelante cuando terminemos de hacer la exposición en cuanto a la corona, porque es que hay algo, doctor. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento se muestra una lámina, dice que es una lámina de oro que fina, que tenía una forma, ¿cierto? Y que no era sino amarrada con unos cordones a la cabeza. Y ese cordón era azul, o sea, eso era lo que sujetaba la corona que decía santidad a Jehová. Pero fíjese que esa lámina en el Nuevo Testamento fue cambiada por una corona, de espinas, ya no era con un cordón, sino que ya era hecha del mismo material, o sea, de la misma acacia. Y también, ¿pero por qué? Porque esa corona va a ser cambiada o fue cambiada por la corona de justicia, por la corona de gloria, por la corona de vida eterna, por las coronas que el Señor habla en su palabra que nosotros nos van a entregar de acuerdo a nuestro caminar, de acuerdo a nuestro obrar y de acuerdo al desarrollo y cumplimiento de la palabra que nosotros hubiésemos dado en cuanto a nuestra enseñanza de la palabra, ¿ya? Entonces, fíjense que nosotros trabajábamos en el día de ayer con lo que dice Éxodo 28:36 y estábamos hablando específicamente en el versículo 38 y dice, y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiesen consagrado en todas sus santas ofrendas. Entonces, doctor, revisemos eso o analicemos esa partecita que a mí me parece muy importante, porque fíjese que aquí están hablando de algo muy importante que ahorita se ha cogido más por la parte financiera que verdaderamente las acciones y el caminar que nosotros debemos tener delante del Señor. ¿A qué me refiero? Fíjese que él está hablando, dice, de las ofrendas. Las ofrendas son santas, por eso hay una parte de la escritura dice que nosotros somos ofrendas, que nos presentemos como ofrendas gratas, vivas y agradables delante del Señor. Amén. No se está hablando de las ofrendas de dinero, porque eso es muy diferente. Y ahorita, digamos, estas ofrendas que somos nosotros, que tenemos que enseñarle al pueblo a que se presente en santidad delante de Dios, la hemos confundido con el dinero y por eso estamos diciendo, usted quiere estar bien con Dios, entonces si usted quiere que Dios le sane, entonces páguele a Dios, tráigale a Dios esto, tráigale a Dios aquello. Resulta que eso ya fue dado, eso ya fue cumplido por el Señor Jesús y desde el principio ya se había establecido que las ofrendas iban a estar
no iban a estar en santidad. ¿Por qué? Porque lo que tú hablabas en el programa de ayer es que nosotros los predicadores o nosotros los que estamos en el cuerpo ministerial de Jesucristo tenemos una función y es llevar al pueblo a que se presente como ofrenda grata, como ofrenda viva, como ofrenda de olor grato delante de Dios, con lo que pronuncia su boca, con su levantamiento de manos, con el doblar de su cerviz, con todo este tipo de cosas que podemos hacer. ¿Para qué? Para poder agradar a Dios, ¿ya? Pastora, pero un momentico aquí, como una especie de lo que dicen cuando está uno de pronto en una reunión, ¿cierto? Punto de emoción, ¿cierto? Algo así. Venga para acá, me meto aquí una coletilla, como dicen en España. ¿Qué pasa? Cuando uno, tú hablabas algo y me llamó mucho la atención y quiero recalcarlo mucho, y es que cuando el sacerdote, ¿sí?, está hablando de algo, ¿sí?, está hablando de la presencia de Dios, ¿sí?, su corazón tiene que estar en la presencia de Dios. No puede estar en la presencia de nadie más. Y es más aún, yo me he preguntado, créame que me lo he preguntado muchas veces, porque a mí no me gusta mucho hablar no me gusta enjuiciar, me gusta más que todo es como preguntarle al Señor y decirle, Señor, cuénteme qué pasa con esto. ¿Qué le preguntaba al Señor? ¿Por qué muchas denominaciones, óigame bien que no hablo de iglesia, porque la iglesia de Cristo Jesús es una sola, y muchas denominaciones tienen la costumbre de decirle al pueblo, traigan, ofrenden, ¿sí?, traigan, hagan promesa, traigan, siembren, ¿sí? Cuando yo lo que he leído en la palabra es que Dios me da primero a mí para que yo le traiga a Él lo que le corresponde a Él en cuanto a lo que Él ha establecido, ¿cierto? Me explico, si yo voy a la iglesia y en la iglesia me dicen, si usted quiere ser sano, quiere que se sane esa enfermedad, entonces venga y ofréndele al Señor tal cosa, ¿sí? O prométele al Señor tal cosa. Cuando yo lo que he estado leyendo en la palabra dice que el Señor primero me da a mí para que yo le lleve a Él. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros nos fijamos, yo hablaba estos días en la prédica, yo decía que Dios da el querer como el hacer, ¿sí? Si Dios le da a usted el querer, Él también le da el hacer. Pero Él es el que le da a usted, mi amado hermano, el querer como el hacer. Él no quiere que usted, Él no espera que usted haga algo, sino que Él inmediatamente crea en su corazón y en su mente y en todo su cuerpo y en todo su ser, crea un querer. Yo quiero hacer tal cosa, ¿sí? Y en ese querer Él le da a usted el hacer para que después usted verdaderamente pueda cumplir con lo que ha pensado que debe hacer. La intención de ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, es que si tú me das para tal cosa, ¿sí?, yo, Señor, le traigo tal cosa, ¿sí? Pero yo no, el Señor no anda diciendo es que usted me trae eso, ¿sí?, comercializa, y yo entonces me comprometo a hacer lo que usted me está pidiendo. No, hermano. Yo creo que el Señor lo que está haciendo es, primero Él me lleva a mí, primero Él me da a mí, primero Él me lleva a que yo le pueda pedir las cosas para Él podérmelas entregar, y en la medida que yo las entrego, en esa medida, sí, mi amado hermano, tiene usted una obligación. ¿Sabe cuál es? En Malaquías dice, no me sigáis robando. Y más adelante dice que las ofrendas son prácticamente compromisos de Dios. Y más adelante dice que yo tengo que cumplir con las primicias, porque las primicias son las que bendicen el sitio donde yo estoy haciendo las cosas, o lo que estoy prácticamente, el fruto de mi campo, donde estoy labrando y donde estoy cultivando. Entonces, si el Señor me enseña a mí esas cosas, ¿por qué yo tengo que ir al pueblo con cosas diferentes? Tengo que enseñar al pueblo es que él sí tiene que aprender a que cuando ya reciba el Señor, tiene que traer las cosas a la presencia de Dios, traer los diezmos al alfolí. En el pueblo, Dios le dio al pueblo de Israel, a 12 tribus le dio tierra, pero hubo una tribu que recibió corona, que recibió poder, que recibió enseñanza en el área espiritual. Esa tribu de Leví
¿sí? Esa tribu es la que se encarga de llevar al pueblo en lo espiritual para que ese mismo espiritual produzca en la tierra, para que lo que produzca en la tierra, el pueblo, las 12 tribus, lleven lo que le corresponde al Señor a la iglesia o al templo. Amén. Amén. Doctor, hay algo muy importante y es que cuando uno lee la Escritura y uno empieza a conocer acerca de todo lo que Dios manda y todo lo que Dios trae sobre su obra, cuando el Señor Jesús, cuando Dios le manda a Moisés a que construya el tabernáculo, Él le da unas órdenes específicas para construir determinados elementos que todo tienen que ver con el plan de salvación, que todo tiene que ver con la persona de Jesús, que todo tiene que ver con el plan que Dios había establecido desde el principio para levantar la salvación y para volver a colocar al hombre en la posición inicial, en la posición original. Entonces, fíjese que cuando uno lee en la construcción de la mesa de la proposición, dice que alrededor de la mesa de acacia iban una serie de cosas, una serie de elementos que, si uno mira, era una corona alrededor de la mesa. Y nosotros sabemos que esa mesa, que era la que iba a llevar los 12 panes de las 12 tribus, de todo lo que nosotros conocemos acerca del número 12, era la corona de espinas de acacia que el Señor Jesús tenía que colocarse, o tenían que colocarle en su cabeza, porque Él era el pan, porque Él era la vida, porque Él nos iba a cambiar de aquello que era el juicio condenatorio y el juicio que nosotros ya estábamos pailas, como dicen por ahí. Él mismo llevó esa corona, Él mismo permitió que sobre su cabeza estuviese ese elemento, con ese material. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos cambiados, para que nosotros nos cambiara la corona de tortura por una corona de gloria, por una corona de bendición, por una corona de vida eterna, como nos habla el Señor. Por eso, cuando yo tuve la oportunidad de leer acerca de esta parte de la escritura de Éxodo, donde habla de que Aarón tenía que llevar el pecado del pueblo delante de Dios, era una sombra de lo que Jesús iba a hacer en lo personal, o sea, la divinidad con lo humano, porque en Cristo habían las dos cosas, había lo humano y había lo divino, y eso es lo que está buscando Dios a través de su Espíritu, que nosotros tengamos un solo mover en las dos áreas, en lo humano y en lo espiritual. Entonces, fíjense que si en la antigüedad se buscaba o se colocaba en Aarón esta corona para que él se presentara delante de Dios. Y fíjese de algo muy lindo, doctor, lo que dice acá. Todo lo que Jesús sufrió, todo lo que Jesús vivió, porque nosotros tuviésemos algo muy importante, y era la gracia. Por eso nosotros dice que por la gracia nosotros somos salvos, ¿cierto? Y por eso aquí en el versículo de Éxodo 28, en el versículo 38, al final dice: y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. O sea, esa corona de espinas que el Señor llevó, que el Señor se le colocó, el mismo hombre, los mismos soldados, no conocían la magnitud de lo que estaban haciendo y de lo que nosotros iríamos a recibir por causa de ese vivir del Señor, con esa corona que le trajo dolor, que le trajo todo este tipo de cosas en su cabeza. ¿Qué estaba haciendo? Santificando las ofrendas, lo malo que se ha hecho para desagradar a Dios, y lo estaba santificando y nos estaba colocando a nosotros en algo muy bonito, y era la gracia delante de Dios. Por eso nosotros, cuando vamos a la presencia del Señor, cuando nos presentamos delante del Señor,
cuando podemos levantar, vamos en la gracia. ¿Por qué? Porque ya en Cristo, como dice el versículo, ya en el Señor, Él llevó rebeliones, Él llevó pecados, Él llevó transgresiones, Él llevó enfermedades, y por eso nosotros nos podemos presentar en la gracia, o sea, en la santidad, para que nosotros podamos tener las bendiciones como el Señor quiere bendecirnos desde el principio. Entonces, fíjese de algo muy importante que el Señor ha hecho. O sea, Él hizo tantas cosas por nosotros, doctor. Usted se imagina nomás cuando entró la primera pullita, cuando entró la primera, si entró la primera o entraron 4 o 5 no, que iban, 40, que entraban y entraron todas, el dolor tan intenso y el derramamiento de sangre que empezó en ese momento. Me gustaría, doctor, que buscara un salmo para saber qué era lo que el Señor en ese momento también estaba, el Salmo 69, 19. ¿Qué es lo que el Señor en ese momento estaba también limpiando? Porque fue puesta en la cabeza, y tú hablabas algo muy importante. Nosotros en la cabeza tenemos algo que se refleja, que son los pensamientos. Y por eso allí ese salmo nos habla de algo muy bonito. ¿Qué dice, doctor? Pastora, pero mire que estamos prácticamente en la misma coinonía. Amén. Estamos básicamente en eso. Voy a leer el Salmo 69. 19. La palabra dice así: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. 69, 19. Entonces, fíjese que allí la palabra nos dice que hay 3 cosas: afrenta, oprobio, ¿y qué más, doctor? Afrenta, confusión y oprobio. O sea, ¿qué estaba haciendo el Señor? Quitándonos todo ese tipo de cosas que nos produce nuestro mal caminar, ¿cierto? Porque está diciendo que son en cosas santas. Y si tú hablabas en el programa anterior que nosotros somos templo, ¿qué debe tener un templo? ¿Qué tiene un templo? Cosas santas. Amén. ¿Cierto? Santificado, donde mora el Espíritu de Dios. Todas las cosas deben ser santas, o sea, mis pensamientos deben ser santos. Mis pensamientos deben ser de la palabra, meditando siempre la Escritura. Doctor, a mí me inquieta o yo pregunto ¿por qué? ¿Cierto? Tú vas en un bus, tú vas en alguna parte, tú te sientas en alguna parte y tú oyes solamente a la gente hablar es de sexo. Vas en una emisora y hablan es de sexo. Y yo digo, ¿será que en la mente del hombre no existe sino ese tipo de conversaciones y ese tipo de cosas? ¿Será que en el hombre solamente hay eso? ¿Por qué no se hablan de otro tipo de cosas que edifiquen? Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero si nosotros vemos en la Escritura, hay otras cosas que uno puede hablar, hay otro tipo de conversaciones que se pueden tener. Pero siempre uno escucha ese tipo de conversaciones. ¿Por qué? O si no es de que él dijo, aquel dijo, y es el chisme, la murmuración. Y muy poco se da uno cuenta que la gente se está edificando con cosas, sino que siempre son chismes, murmuraciones, cosas que no dan, que no me sirven para nada. Y entonces no hablamos de lo que realmente. Yo recuerdo, doctor, hace un tiempito, cuando nosotros teníamos la oportunidad, porque ahora no por el trabajo que tú desempeñas, que nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana, ya estábamos hablando del Señor, desayunábamos, hablábamos del Señor, almorzábamos, seguíamos hablando del Señor, y eran las 11 de la noche y seguíamos hablando del Señor. Fue tanto ese tiempo, fueron casi 2 años y medio en ese tiempo, hasta que mi hija, la menor, la del medio, llegó un día y me dice, mami, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo le dije, sí, claro. Dice, ¿ustedes cuándo van a terminar de hablar del Señor? Llevan hablando de día y de noche del Señor, y nunca uno los ve hablando de otra cosa sino del Señor. ¿Cuándo van a terminar de hablar?
Entonces, porque es que en la medida que uno va hablando del Señor y en la medida que uno va conociendo al Señor, salen muchas cosas. Y por eso es un tema ilimitado, es un tema que nunca acabar. Sí, ¿Ya? pastora. Entonces fíjese, doctor, ¿por qué uno va a una parte, se sienta en una cafetería y uno lo que escucha es el chisme, la murmuración, cuando hay otras cosas más importantes? Entonces, doctor, hay pastora, algo y es el mismo pueblo, porque uno a veces se da cuenta cuando la persona es cristiana y cuando no es cristiana, ¿sí? Porque el cristiano, cuando se sienta con otro, no hablan del Señor, sino se ponen a hablar de otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Entonces, eso es lo que yo me pregunto. Tú conoces a alguien y siempre es temas que de pronto no edifican, sino que traen es otro tipo de comportamiento en la vida del ser humano. Amable oyente, vamos a hacer nuestro primer corte y ya volvemos con ustedes. Regresamos nuevamente con el tema, pastora. Me parece muy interesante lo que habíamos estado hablando, pero miremos una cosa. Cuando yo estaba predicándole al pueblo, le estaba comentando cómo estamos con el Señor, o sea, en qué forma nosotros estamos mirándonos dentro de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros queremos vivir en la presencia de Dios, ¿sí?, anhelando las cosas o añorando las cosas del mundo. Y muchas veces nosotros queremos vivir en la presencia de Dios anhelando las cosas, ¿sí?, de la carne. Cuando verdaderamente lo que tenemos que hacer, como la misma palabra lo dice, que tenemos que crecer en el espíritu y tenemos que sojuzgar, o sea, o menguar en la carne. Y es así como si nosotros vemos, yo a veces me he preguntado eso mismo, ¿por qué nosotros a veces, o sea, por qué el pueblo está hablando de cosas del sexo, de cosas que no son verdaderamente la palabra de Dios? ¿Por qué ellos no están viviendo en la palabra de Dios, pastora? Mire, fíjese que dice aquí en Romanos, dice lo siguiente. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Ve? Y en el 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero pastora, mire, fíjese en el 24 que dice, en el versículo 24 de Romanos 1:24. Dice: por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, yo no puedo esperar que el pueblo que esté en la oscuridad, ¿ve?, me hable a mí de luz cuando ellos verdaderamente no conocen la luz. Yo no puedo esperar que básicamente ellos me estén hablando a mí de cosas del Señor cuando básicamente ellos están viviendo en las cosas del cuerpo, ansiando, porque ellos se han habituado a eso. Y dice en el versículo 25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, pastora. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, mire, pastora, a una mente reprobada, ¿sí?, para hacer cosas que no convienen. Entonces, si nosotros miramos eso, yo le decía en la prédica a las ovejitas, les decía: no podemos seguir anhelando cosas del mundo, sino que tenemos que empezar a anhelar cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que empezar a mirar cómo estamos caminando. Tenemos que empezar a mirar dónde estoy ubicado. Yo no puedo estar en un país como Estados Unidos o como Venezuela, ¿sí?, y esperando que el gobierno o que la ley que me gobierne sea la ley colombiana, cuando yo estoy metido en un sitio donde la ley que me va a gobernar es Estados Unidos o la ley venezolana.
¿Sí? Entonces, cuando yo estoy en la luz, lo que me gobierna a mí es la luz. Cuando yo estoy en la oscuridad, lo que me gobierna es la oscuridad. Y es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor en oración, en ruego, en súplica, en alabanza, en todo lo que el Dios está pidiendo que nosotros hagamos como hijos de Dios, es que clamemos en el Espíritu por todos aquellos para que Dios tenga misericordia de ellos y entonces esa mente reprobada sea una mente aprobada por Dios. Recuerda que usted dio una prédica sobre la parte de reprobación, ¿cierto? ¿Recuerda? Aprobado y reprobado, ¿recuerda? Esa prédica estuvo muy bonita y esa prédica me la acordé cuando yo estaba hablando sobre esto, pastora, pero yo creo que tenemos que empezar a mirar cosas. O sea, el Espíritu de Dios nos está trayendo cosas nuevas. Creo que hay un nuevo mover del Espíritu de Dios, hay una nueva ola, un nuevo caminar, ¿sí? Y gracias a Dios nosotros estamos metiditos dentro de esa ola. Y esperamos que el pueblo de Dios también esté metido dentro de esa ola, para que podamos verdaderamente empezar a hablar lo que hablábamos hace como unos 5 días. Recuerden que hablábamos, ¿sí?, sobre la parte de la Babilonia, ¿sí? Y le dije, pastora, tenemos que leer ese artículo, para que podamos entender que muchas veces nos confundimos. O muchas veces las personas que han estado predicando anteriormente nos confundieron, ¿sí? Y nosotros creemos que la Babilonia es una cosa cuando verdaderamente entre la palabra es otra. Y tenemos que empezar a hacer como eso es un recreo, un recrear, un recaminar, ¿sí?, sobre esas partes para que el pueblo de Dios empiece a entender que tenemos que hacer un paro y tenemos que empezar a caminar de una forma como lo indica el Espíritu de Dios, porque así es como debemos caminar. Pero también pensaba lo siguiente, pastora, también pensaba, ¿sabe qué? Yo veo que está que se habla, ¿cierto? Pero mírame unos minuticos más. No, entonces yo solamente pongo atención a ver de dónde me agarro. Resulta que estaba leyendo aquí en Romanos 3, versículo 30. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué le parece que la corona de espinas sea como es? Como decir, la circuncisión que colocó Dios en la mente. En la mente de todos los hijos de Él. ¿Qué tal ese? Bonito, ¿cierto? ¿Sí? Donde me colocó ese arito, ¿sí? Porque yo como cirujano que también he sido, yo también he hecho circuncisiones a muchos pacientes, y en esas circuncisiones nosotros hacemos un corte alrededor del prepucio, alrededor del glande. Entonces en ese momento se corta ese prepucio, ese redundante que hay, y es cuando verdaderamente, o sea, se ve todo, o sea, hay claridad, hay luz en esa parte. Y en la parte de la mente también Dios colocó esa circuncisión y nos quitó a nosotros de la mente de pronto todas esas cosas que teníamos redundantes que no nos servían para nada, ¿sí? Y colocó verdaderamente la mente que es de Cristo Jesús, por el cual debemos estar atados solamente a la mente de Cristo Jesús. Amén. Doctor, hay algo muy importante que nosotros debemos entender. Sí, el tema ese que tú hablas de la circuncisión, eso es importante porque esa es la segunda circuncisión. Si nosotros ya hablamos, y los amables oyentes ya conocen, porque nosotros hablamos de la circuncisión de los oídos, entonces nosotros tenemos que ahora ir a la segunda circuncisión, y es la mente. Pero eso ya sería al final del tema, porque nosotros, porque eso ya es lo final. O sea, nosotros damos la prédica, damos la enseñanza, damos la coinonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué Jesús? Porque es que no es solamente que usted diga, conozco esto, pero debo ir al origen, debo conocer la raíz, debo conocer el porqué de las cosas. Yo no puedo quedarme simplemente con determinado concepto sin ni siquiera conocer el por qué. Yo siempre debo conocer el por qué Jesús tuvo que hacer esto, por qué Jesús tuvo que caminar, por qué Jesús tuvo esto, y no comer enterito, ¿ya? Sino que uno tiene que ir a escudriñar la palabra para que nosotros podamos tener un conocimiento acerca de las cosas del Señor. Fíjense que aquí hay algo, doctor. Me gustaría que empezaras
a buscar un versículo que hablábamos ahorita, que es Isaías 53:3. ¿Por qué? Porque fíjense que de dónde provienen los desprecios, de dónde provienen todo lo que el Señor Jesús recibió, porque dice que él fue burlado, o sea, lo vistieron como rey, pero un rey de burla, porque la corona que le colocaron fue una corona de la tierra, le colocaron una caña como cetro de justicia, le vistieron con unas vestiduras de un manto de púrpura. O sea, todo ese tipo de cosas uno tiene que saber, porque eso ya estaba escrito, como nosotros ya conocemos, ya estaba escrito desde la Todo antigüedad. está escrito, pastor. Eso ya estaba escrito. Entonces nosotros tenemos que saber por qué Jesús tenía que llevar esa vestidura, porque fíjese que en el Antiguo Testamento Aarón llevaba una corona. ¿Por qué? Por las faltas de los sacerdotes y por las faltas de los hijos de Dios que se comete en el caminar que se tiene mientras estamos aquí, mientras que estamos haciendo la obra acá en la tierra. Fíjese que en Isaías 53:3 ya lo encontró, doctor. Ya, pastora, lo tengo Hágame aquí, el favor. lo tengo aquí porque obviamente pensábamos hablar hace, creo que ayer pensábamos Sí, hablar pero sobre no eso, nos pero alcanzó con el el tiempo. tiempito. Amén. En Isaías 53:3 la palabra dice de la siguiente forma, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así es, doctor. Fíjese que la palabra de Dios nos está hablando de ¿qué? Que despreciado. ¿Por Amén. qué? Porque si yo sé que determinada persona es un rey, si nosotros hiciéramos este tipo de cosas con el rey de España o con el rey de Inglaterra, ¿cierto? Con el rey Carlos, con el príncipe Carlos, Con un rey, sí, ¿sí? señor. O con un rey de cualquiera monarquía que en este momento se esté dando a nivel mundial todavía en estos tiempos. Nosotros hubiéramos hecho esto que hiciéramos, ¿a dónde estaríamos? No estaríamos vivos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos estaríamos burlando de la autoridad máxima que gobierna ese país, que es el rey. Porque del rey es donde salen las disposiciones para el caminar del pueblo, las disposiciones para que el pueblo reciba, o para que el pueblo reciba recompensa, o para que el sus pueblo súbditos. reciba retribución, o para que el pueblo reciba castigo por el mal caminar. Entonces, fíjese, si nosotros llegamos y tomáramos al rey, al príncipe Carlos, y le colocáramos esta coronita y lo desnudáramos delante de la gente y le diéramos esta cañita que habla la escritura y le colocáramos un manto, cuando él tiene una vestidura, él tiene una serie de corona, él tiene una posición, pues por lo menos llegarían los soldados que él manda y nos cogerían, y nosotros seríamos sentenciados a muerte por habernos burlado del rey, ¿cierto? Amén. Porque el rey se sobreentiende que nosotros le debemos una reverencia, que le debemos autoridad y obediencia a esa persona. Si nosotros estábamos, o en ese momento ese pueblo estaba delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ese pueblo no sabía y no conocía que estaban era delante del Hijo de Dios. Amén. Porque él vino encarnado y vino hecho hombre para podernos a nosotros darnos la posición del pueblo que Dios anda buscando desde el principio, de dos cosas: o somos reyes o somos sacerdotes. Fíjese que Jesús vino a redimir al pueblo, a redimir los pecadores, a darnos a nosotros posición de rey, ¿cierto? Y nosotros, los que estamos o hemos sido llamados a ejercer la parte sacerdotal, como el mismo Señor nos enseña la palabra acerca de los levitas, porque los levitas, dice el Señor, que son los que hacen y colocan, reconcilian el pueblo delante de Dios o con Dios para que entren en la gracia, porque eso era lo que hacía Aarón, ¿cierto? Reconciliar al pueblo con Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Nosotros hablábamos de algo muy importante, doctor, que era la pregunta que yo siempre le había hecho al Señor. ¿Por qué cuando uno en el Antiguo Testamento uno leía y Jesús también hablaba, y Jesús también habla de el pueblo de Israel y el pueblo de Judá? Entonces yo decía, ¿pero por qué?
si el pueblo de Israel fue conformado por las 12 tribus, ¿cierto? Pero es conformado por las 12 tribus, o sea, los 12 hijos de Jacob y 2 nietos, porque José no entró como tribu, sino fueron sus 2 hijos los que entraron a formar Manasés y Efraín. Parte de las tribus, ¿cierto? La descendencia de José. Entonces, yo decía, ¿por qué el Señor o por qué la palabra habla de Israel y de Judá? Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hablar y tú me comentabas, yo decía, ¿pero por qué? Yo decía, ¿por qué Jesús no vino de la tribu de Leví? Porque Jesús no venía como sacerdote. Si hubiera venido de la tribu de Leví, del sacerdocio arónico, del sacerdocio de ¿cierto? Él vendría era a hacer la parte de colocarnos en una posición delante de Dios. Pero él vino fue a traer a reconciliar la tribu de Judá, que fue la rebelde, que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar Judá como persona, quién fue Judá, el hijo de Jacob, quién es Judá, león de Judá, o sea, Cristo, y quién es Judá como tribu. Entonces uno piensa y empiezas a darse cuenta que Judá era terrible, y por eso el Señor, de lo vil, de lo despreciado, de lo que no sirve, de lo más malo, Él siempre saca las perlas, ¿cierto? Entonces Jesús vino o sea que nosotros los gentiles venimos de la tribu de Judá, porque Jesús vino de Judá. O sea que Judá vino a ser anexada o volverla a formar parte de la tribu de las tribus de Jacob por medio de Cristo Jesús. Entonces, fíjense que a veces nosotros desconocemos tanto la misma palabra, y Jesús vino fue a ser un solo pueblo, porque fíjense que en la antigüedad se hablan de dos, del pueblo de Israel y de la tribu de Judá. Pero ya aquí en el Nuevo Testamento ya se habla de un solo pueblo, como es el pueblo unido por el Espíritu Santo, unido por el Espíritu de Cristo como uno solo, y es el pueblo de Israel y el pueblo gentil como un solo pueblo, a través de que como iglesia de Jesucristo y como esposa de Cristo, como es lo que el Señor nos habla en la palabra. O sea, doctor, ¿ibas a decir algo? Sí, pastora, yo pensaba, es que estaba mirando cuando hablabas de la parte del pueblo de Israel y del pueblo de Judá, hablaba de que pues Dios tiene una revelación en la palabra muy bonita, ¿cierto? Nosotros hemos analizado la palabra, o sea, la Biblia la hemos analizado en 3 componentes, ¿sí? La Biblia se dice que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Resulta que los 3 componentes de la Biblia que nosotros hemos analizado es el Antiguo Testamento, que es el que habla del pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Después miramos el Evangelio, o sea, los 4 Evangelios, ¿sí? Y empezamos después a mirar todo lo que son las Paulinas, de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, y empezamos a ver el Apocalipsis, ¿sí? Que es la revelación. Pero si miramos nosotros, o sea, Cristo Jesús vino por nosotros los gentiles. Como tú lo dices, Cristo Jesús vino por el pueblo de Judá, que somos los rebeldes, o sea, éramos los que matábamos, éramos los que se usaban, o sea, era como decir, era ese pueblo que estaba todo el tiempo atacando y matando y robando. Listo, entonces, ¿qué pasó? Cristo Jesús vino, pero antes de que Él viniese por nosotros, Él llamó a celo al pueblo de Israel. O sea, Él se mostró al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel entonces viera que estaba llegando alguien, y que ese alguien era una persona muy especial y que era el Hijo de Dios, ¿sí? Porque la palabra dice que si vosotros me recibiereis y creyereis que yo soy el Hijo de Dios, tendréis la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento el pueblo de Israel, que tenía que haber respondido a ese celo, ¿sí? No celos, sino celo, en ese momento el pueblo de Israel no respondió. ¿Por qué? Porque Dios ya había, ¿sí? Dice que algunos oídos podrán oír, pero, tendrán capacidad de oír, pero no podrán oír la palabra de Dios, ver y no podrán ver. O sea, en sí básicamente ellos no tenían la capacidad para poder entender el mensaje de Cristo Jesús.
Y nosotros sí recibimos esa capacidad para poder entender el mensaje de Cristo Jesús. Pero después de que Cristo Jesús vino, ¿sí? Al final, ¿él qué dijo? Dijo, es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El Consolador, el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que Dios trajo sobre nosotros son las arras de ese novio, ¿sí? que le dejó a su novia, que es el cuerpo, que es la iglesia, para que en esa forma esa iglesia entre bajo el poder del Espíritu de Dios y alcance, ¿sí? en la perfección que anda buscando Dios con respecto al cuerpo de Cristo Jesús, para que la cabeza venga y se instale en esa cabeza. Ese es todo el devenir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Resulta que Dios, por intermedio de alguien tan especial, de su Hijo unigénito, lo hizo hombre para que nosotros, para que Él fuese llevado como cordero, ¿sí? al matadero y pagara a Él todas las culpas que nosotros teníamos. O sea, Él pagó por nosotros todas las culpas. Él fue el que canceló, Él fue el que verdaderamente dio su vida por nosotros. Entonces, lo que Dios andaba buscando era poder reconciliar los dos pueblos. Hay una parte, creo que de pronto es en Jeremías, donde habla de las dos ramas, de las dos varitas, que él las entrecruza, ¿cierto? Donde una coloca al pueblo de Israel y otra coloca a Judá. Y entonces Dios le manda a que él las entrecruce, o sea, las una. Es lo que anda buscando el Señor, volver nuevamente otra vez a una sola unidad. A una sola unidad, sí. O sea, así como hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él también quiere que haya de pronto el pueblo de Israel y el pueblo de Judá unificados por el Espíritu de Dios para poder llegar a la presencia de Dios. Doctor, hay algo muy importante que la palabra de Dios nos enseña, es que el mismo desconocimiento que de pronto tenemos acerca de la palabra, no podemos entender muchas cosas. ¿Y a qué se refiere? La misma escritura me habla de una vestidura, ¿cierto? Y hay algo que me llama a mí la atención y es acerca de algo muy importante que jocosamente yo lo digo. Y lo digo jocosamente porque, y además pues lo dice la escritura, lo dice la palabra de Dios. ¿Y a qué se refiere? Es que la santidad del hombre o la santidad del sacerdocio, usted, doctor, ¿dónde cree que radica la santidad del sacerdote? Porque la palabra de Dios lo dice y lo dice desde el principio, y por eso Dios coloca una prenda muy especial en el sacerdote, aquel que es ministrador de la palabra, aquel que se puede parar en un altar y predicar del Señor, como tú decías, verticalmente. Cuando tú hablabas en un programa hace unos días, tú hablabas de algo muy especial y decía era que a veces cuando uno predica, el primero que es amonestado con la palabra es el predicador, porque a veces nosotros le exigimos cosas al pueblo que ni siquiera el predicador o el sacerdote o el ministro o el obispo o lo que sea lo está llevando. Por eso muy claro lo dice Pablo en la palabra, dice, colocan cargas al pueblo que ni siquiera el líder o el ministrador o el líder o la cabeza ha sido capaz de cumplirlo. ¿Por qué colocan ese tipo de cargas sobre los hombros del pueblo cuando nosotros ni siquiera somos capaces? ¿A qué se refiere, doctor? Porque a veces nosotros le decimos al pueblo, pero ¿por qué no se levantan de madrugada a orar? Y resulta que el predicador no madruga, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué ustedes no son amorosos? Pero si es que yo no soy amoroso, yo no puedo dar de lo que yo no recibo, ¿cierto? Pero ¿por qué el pueblo del Señor no hace esto? Pero si nosotros no lo hacemos. Entonces, fíjese que ¿quién es el que tiene que dar el ejemplo? El que está al frente, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios dice y estará sobre la frente de Aarón, porque nosotros somos los que estamos al frente del pueblo. Nosotros somos los que estamos al frente del Señor para que el pueblo pueda llevar una vida santa. Ahora, mire lo que dice aquí la escritura, doctor, y de pronto uno va a tocar algo que va a zarandear, nos zarandea a todos, sea sacerdote o sea pueblo,
pero todo eso va incluido en una sola. Y la santidad específicamente se está refiriendo a la parte del sexo. Porque si usted mira, Jehová ha colocado sobre el sacerdote, y él es el que inventa el pantaloncillo o el calzoncillo para el varón. Allí se está refiriendo que la santidad del hombre está ¿en dónde? En el área sexual, porque es lo que hoy en día es lo que está haciendo caer al líder, caer al sacerdote, caer al pastor, porque se mueve mucho esta área y el diablo está ejerciendo mucha influencia sobre esta parte y el mundo muestra muchas cosas. Para terminar, entonces, como ya se nos acabó el tiempo, se nos ha agotado, mañana entonces hablaremos acerca de esta santidad que verdaderamente es lo que el Señor está exigiendo y pidiendo para la parte sacerdotal. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.